Él pensó sus billones le dieron el derecho a ser cruel. Él pensó una barrera de lenguaje era una pared segura para esconder sus insultos detrás. Él estaba equivocado. Cuando Nikolai Petro, uno de los magnates inmobiliarios más temidos de la ciudad, entró en la habitación obsidiana, él vio solo otra mesera sin rostro en un uniforme. Se aclara la garganta. Él no sabía que la mujer vertiendo su vino estaba guardando un secreto que desentrañaría toda su noche y quizás su reputación. Mira de cerca porque el momento que la arrogancia se rompe es el momento que no querrás perder. Esta es la historia de cómo una sola frase en ruso silenció a un billonario. La lluvia en Manhattan no era solo lluvia. Era un asalto implacable y helado que parecía despojar a la ciudad de su glamour, dejando solo los huesos de acero gris debajo. Pero dentro de la habitación obsidiana, localizada en el piso 44 de la Torre Sterling, el clima no era nada más que un telón de fondo escénico, una película muda reproduciéndose contra las ventanas de vidrio del suelo al techo. Aquí el aire olía a aceite de trufa blanca, caoba añeja y dinero viejo. Daisy Bennett ajustó el cuello de su uniforme rígido de almidón en el reflejo de una jardinera de latón pulido. Ella parecía cansada, no el tipo de cansancio que viene de una falta de sueño, aunque ella tenía mucho de eso balanceando una maestría en lenguas eslavas en Colombia, con turnos de tiempo completo aquí. Pero el tipo de agotamiento profundo del alma que viene de ser invisible. A los 26, Daisy era un fantasma en su propia vida. Para los clientes de la habitación obsidiana, ella era un par de manos que entregaba carne wagyu y rellenaba copas de cristal con Dom Perignon. Ella no era Daisy, la chica que podía citar a Chekhov de memoria o que estaba actualmente cuidando a una madre diabética cuyas facturas médicas la estaban comiendo viva. Ella era solo mesera. La mesa 4 es tuya esta noche, Bennett. El gerente de piso, señor Henderson, espetó mientras pasaba, revisando su reloj. Henderson era un hombre que sudaba ansiedad. Él estaba aterrorizado del Cleonel, lo que lo hacía un tirano para el personal. Y por el amor de Dios, arréglate el cabello. Es Nikolai Petro. Daisy sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Nikolai Petro. Incluso en una ciudad de billonarios, Petro era un tiburón entre peces de colores. Él era un capitalista de riesgo ruso-americano, conocido tanto por sus adquisiciones hostiles y despiadadas como por su temperamento. Los tabloides lo llamaron el príncipe de hielo de Manhattan. Él no solo cenaba, se aclara la garganta. Él tenía atrapado. Entendido, Daisy dijo, su voz firme, a pesar de los nervios. Ella alisó un mechón suelto de cabello oscuro de vuelta en su moño apretado. Ella necesitaba las propinas esta noche. La prescripción de insulina de su madre se había duplicado en precio, y el alquiler de su pequeño apartamento en Queens tenía 3 días de retraso. Ella no podía permitirse un error. Las puertas del ascensor en la entrada privada se abrieron con un suave silbido, y la atmósfera en el restaurante cambió instantáneamente. Fue un cambio tangible en la presión. Nikolai Petro entró. Él era más joven de lo que parecía en los periódicos, quizás de unos 30 y tantos, vistiendo un traje a medida de carbón que probablemente costó más que toda la matrícula universitaria de Daisy. Él era guapo de una manera aguda y depredadora, con ojos azul pálido que escanearon la habitación como si estuviera evaluando una propiedad que pretendía demoler. Flanqueándolo estaban otros 3. A su izquierda estaba Isabella Vance, una supermodelo cuyo rostro estaba actualmente pegado en vallas publicitarias por todo Times Square. Ella llevaba un vestido que parecía plata líquida y una expresión de aburrimiento permanente. A su derecha estaban 2 hombres en trajes caros similares, asociados o quizás psicofantes.
Daisy reconoció a uno como Julian Thorne, un gestor de fondos de cobertura que había sido expulsado de otros 3 restaurantes por arrojar una copa de vino a un sumiller. Siéntalos, Henderson siseó al oído de Daisy, empujándola ligeramente hacia adelante. Y no hables a menos que te hablen. Petro odia la charla. Daisy tomó un respiro, se puso su máscara profesional, una sonrisa educada y neutral, y se acercó al grupo. Buenas noches, señor Petro. Bienvenido a la habitación obsidiana. Ella se aclara la garganta, dijo, gesticulando hacia la mesa de esquina principal con vistas al Central Park. Por aquí. Nikolai no la miró. Él ni siquiera parpadeó. Él simplemente entregó su abrigo al encargado del guardarropa sin romper su paso y pasó junto a Daisy como si ella fuera un mueble. Fue el primer insulto de la noche, casual y practicado. Mientras se sentaban, el grupo ya estaba ruidoso, sus risas cortando los murmullos suaves de los otros comensales. Ellos poseían el espacio y lo sabían. Quiero el Lefit 82. Nikolai ladró antes de que él incluso hubiera abierto el menú. Se aclara la garganta. Él miró por la ventana, de espaldas a la habitación. Y dile al chef si las vieiras están gomosas como la última vez que compraré este edificio solo para despedirlo. Se aclara la garganta. Julian Thorne rió con un sonido áspero y ladrador. Despiadado, Nico. Absolutamente despiadado. Daisy se paró en silencio junto a la mesa, con la libreta en la mano, esperando el resto de las órdenes de bebidas. Ella sintió el familiar aguijón de la humillación. La forma en que ellos no reconocían su presencia hasta que necesitaban algo. Pero ella se lo tragó. Alquiler, insulina, matrícula. Ella repitió el mantra en su cabeza. Agua con gas, Isabela dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Whisky solo. El Macallan 25, Julian añadió. Daisy asintió, escribiendo rápidamente. Por supuesto, haré que el sumiller traiga la carta de vinos inmediatamente para la selección de añadas. Ella se dio la vuelta para irse, y fue entonces cuando ella lo escuchó. Fue el primer desliz. Nikolai se inclinó hacia Julian, su voz bajando una octava, cambiando sin problemas del inglés a un ruso gutural de fuego rápido. Mishnetaki. Daisy se congeló por un microsegundo, de espaldas a la mesa. La frase flotó en el aire, invisible para todos los demás, pero golpeándola como una bofetada física. Parece un ratón asustado, ¿no? La abuela de Daisy era de San Petersburgo. El ruso no era solo un idioma que Daisy estudiaba. Era el idioma de la cocina de su infancia, el idioma de las nanas, y el idioma sobre el cual ella estaba actualmente escribiendo su disertación. Ella entendió cada matiz, cada inflexión. Ella no se dio la vuelta. Ella siguió caminando hacia el bar, sus nudillos blancos mientras agarraba la bandeja de plata. Solo un ratón, ella pensó, su corazón latiendo contra sus costillas. Solo un ratón asustado que necesita este trabajo. Ella no sabía todavía que el ratón estaba a punto de rugir. La prisa de la cena comenzó en serio. La cocina era un ballet caótico de chefs gritando y sartenes tintineando, un marcado contraste con el sereno comedor. Daisy se movía entre los dos mundos, llevando platos de foie gras y risotto de langosta, su mente constantemente volviendo a la mesa 4. Cada vez que ella se acercaba a la mesa de Nikolai Petro, el aire se sentía más pesado. Ellos estaban consumiendo alcohol a un ritmo alarmante. El Lefit 82 se había ido, reemplazado por una botella de Crystal y luego otra. Con cada copa su volumen subía y con ello su arrogancia. Daisy se acercó para retirar los platos de aperitivo. La mesa era un desorden de migas y manjares a medio comer.
Isabela apenas había tocado su tartar de atún, habiendo pasado todo el plato tomando selfies con el flash apagado. ¿Está todo a su gusto? Daisy preguntó suavemente, extendiendo la mano hacia el plato de Nikolai. Él no movió su brazo para acomodarla. Ella tuvo que rodearlo torpemente, con cuidado de no rozar su traje. El tartar fue pedestre, Nikolai dijo en inglés, su voz aburrida. Dile al chef que está perdiendo su toque. Transmitiré el mensaje, señor. Daisy dijo mientras apilaba los platos en su brazo izquierdo, luchando ligeramente con el peso y el ángulo. Nikolai se volvió hacia Isabela. Él sonrió con malicia, sus ojos brillando con diversión maliciosa. Él cambió al ruso de nuevo, asumiendo que la encriptación de una lengua extranjera lo hacía invencible. Posmotri is. Él se burló, gesticulando vagamente a Daisy con su copa de vino. Por no, la respiración de Daisy se atascó. Mira sus manos, rojas y ásperas. Ella probablemente friega pisos en su tiempo libre. Se aclara la garganta. Fue un golpe bajo. Sus manos eran ásperas. Estaban agrietadas por los detergentes fuertes usados para limpiar las mesas del restaurante y por lavar la ropa de su madre a mano para ahorrar en las tarifas de la lavandería. Eran las manos de una superviviente, no de una fregadora de pisos. Isabela rió con un sonido vacío. Ella no hablaba ruso, pero ella entendió el tono. Ella reconoció la burla cuando la escuchó. ¿Qué estás diciendo, Nico? Estás siendo malo otra vez. Solo admirando la vida salvaje local, Nikolai respondió en inglés, guiñándole un ojo. Luego, volviéndose hacia Julian, él continuó en ruso más rápido esta vez, sus palabras arrastrándose ligeramente. Apuesto a que ella ni siquiera entiende lo que estamos comiendo. Para ella, esto es solo comida cara. Ella preferiría una hamburguesa. Julian rugió de risa golpeando la mesa. Dios, me encanta cuando te pones así. Daisy sintió un calor subir por su cuello, enrojeciendo sus mejillas. Ya no era solo vergüenza, era ira, ira fría y dura. Ella había pasado 5 años analizando la sintaxis de Dostoyevsky y la poesía de Pushkin. Ella había traducido documentos diplomáticos por dinero extra. Ella tenía un intelecto que podía dar vueltas alrededor de estos matones de fondos fiduciarios. Sin embargo, ellos la miraron y no vieron nada más que una sirvienta. Ella regresó a la cocina, sus manos temblaban. ¿Estás bien, Bennett? Era Marco el subchef. Él era un hombre amable, uno de los pocos que trataba al personal de camareros como humanos. Él vio la mirada en sus ojos. Bien, Daisy dijo, su voz tensa. La mesa 4 es simplemente desafiante. Petro, Marco resopló, limpiándose las manos con un trapo. El tipo es una amenaza. No dejes que te afecte. Solo deja el plato principal, toma el dinero y vete a casa. Deja el plato principal, toma el dinero, vete a casa. Daisy miró la bandeja esperándola. 4 platos de carne wagyu cocida a término medio, adornada con hoja de oro comestible. Era grotesco. El costo de uno de estos filetes podría pagar su alquiler por 3 meses. Ella tomó la bandeja. Era pesada, anclándola. Mientras ella regresaba al salón, ella vio a Henderson observándola como un halcón. Él hizo un sutil movimiento de acelerar con su mano. Ella se acercó a la mesa 4. El ambiente había cambiado ligeramente. Estaban discutiendo algo de negocios, parecía. El acuerdo en Moscú se está desmoronando, Nico. Julian estaba diciendo en inglés, luciendo preocupado. Si los reguladores miran los informes ambientales, estamos muertos. Nikolai agitó una mano con desdén. Los reguladores están pagados. Yo lo manejé personalmente. Daisy comenzó a colocar los platos.
bistec para la dama, bistec para el caballero. Mientras ella colocaba el plato de Nikolai frente a él la miró, sus ojos vidriosos. Él estaba irritado por la interrupción de su conversación. Él miró el bistec, luego a Daisy. Él decidió que necesitaba una risa más para afirmar su dominio. Él la miró directamente a los ojos y habló en ruso, una sonrisa cruel jugando en sus labios. La mesa quedó en silencio, esperando la traducción, o quizás simplemente disfrutando el tono de mando. Escucha tú, si dejas caer esto en mi traje, te despediré y te haré pagar por la limpieza por el resto de tu patética vida. Algo dentro de Daisy se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue el clic silencioso de una cerradura abriéndose. El miedo a Henderson se evaporó. La preocupación por el alquiler se desvaneció en el fondo. Todo lo que quedaba era la dignidad de su educación y el orgullo de su herencia. Ella había terminado de ser el ratón. Ella terminó de colocar el bistec en la mesa con perfecta precisión. Ella ajustó los cubiertos. Ella dio un paso atrás, juntó sus manos frente a su delantal y miró a Nikolai Petro directamente a los ojos. La mesa quedó en silencio, sintiendo que algo andaba mal. Las camareras no hacían contacto visual así. Ellas no se paraban con ese tipo de postura. Ella tomó una respiración profunda y abrió su boca. El silencio que Daisy comandó no fue ruidoso. Fue un vacío. Fue la repentina e ininterrumpida toma de aire antes de un trueno. Por 3 horas ella había sido invisible, una no entidad en un chaleco y pantalones negros, meramente un mecanismo de entrega. Pero ahora de pie al borde de la mesa 4, ella parecía crecer más alta. La fatiga que había encorvado sus hombros se evaporó, reemplazada por la postura rígida y de espina de acero de una mujer que sabía exactamente quién era ella. Ella miró a Nikolai Petro. Realmente lo miró. Ella vio la minúscula dilatación de sus pupilas, el leve brillo de sudor en su frente por el vino, la arrogancia grabada en las líneas nasolabiales alrededor de su boca. Él estaba esperando que ella se disculpara, que se escabullera, que se encogiera. Daisy no se encogió. Ella dejó que una pequeña sonrisa triste tocara sus labios, una sonrisa de lástima, no de servidumbre. Cuando ella habló, su voz no era el tono plano y deferente de una mesera. Era rica, resonante y perfectamente modulada. Y era en un ruso impecable de San Petersburgo. Vibes poet oboin. Ella comenzó las sílabas rodando de su lengua como mercurio líquido, suave y frío. Segda, te preocupas por tu traje, señor Petro, pero las manchas de vino se pueden quitar. Desafortunadamente, las manchas en tu alma y tu educación son permanentes. La reacción fue instantánea y visceral. Nikolai se congeló. Su tenedor a medio camino de su boca se detuvo en el aire. Fue como si alguien hubiera puesto pausa en una cinta de película. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de asombro y absoluta incomprensión. No fue solo que ella habló ruso, fue como ella lo habló. Su acento era aristocrático, refinado el ruso de la vieja intelectualidad, muy superior a su propio dialecto áspero y endurecido por los negocios. Isabela, quien no entendió las palabras, pero entendió el cambio de poder, miró de Nikolai a Daisy, su boca ligeramente abierta. Julian Thorne bajó su copa de scotch, sus ojos entrecerrándose. Daisy no había terminado. Ella sintió una peligrosa e intoxicante ráfaga de adrenalina. Ella desvió su mirada hacia Julian, luego de vuelta a Nikolai, abordando su comentario anterior sobre la hamburguesa. Se aclara la garganta, y Delia.
Ella continuó, manteniendo su voz lo suficientemente baja para que solo su mesa pudiera escuchar, creando una esfera íntima de humillación. Jean Porrery, clase. Y para que conste, no prefiero las hamburguesas. Prefiero a Chekhov, Dostoyevsky y a la gente que entiende que el dinero no compra la clase. Tus manos pueden ser suaves, pero tus palabras son toscas. Mis manos son ásperas porque me gano la vida con trabajo honesto, no burlándome de quienes les sirven comida. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras rusas se asentaran en el mantel como piedras pesadas. Luego, cambió sin esfuerzo de nuevo al inglés, su rostro una máscara de cortesía profesional. Disfrute su carne Wagyu, señor. Está cocida a término medio, exactamente como la ordenó. Por un lapso de 10 segundos, nadie se movió. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el suave zumbido del jazz. La risa del bar parecía pertenecer a un universo diferente. En la mesa 4, el tiempo se había detenido. El rostro de Nikolai se puso de un tono carmesí que coincidía con las cortinas. Él era un hombre que construyó su imperio en el control. Él controlaba mercados, él controlaba salas de juntas, y él controlaba mujeres. Ser reprendido por una camarera en su propia lengua materna frente a sus compañeros fue una falla en su realidad. Él no pudo procesarlo. Julian fue el primero en romper la parálisis. Él soltó un silbido bajo e incrédulo. Maldita sea, Nico. Creo que ella acaba de matarte. Los ojos de Nikolai se dirigieron a Julian, furiosos, luego de vuelta a Daisy. Sus manos se apretaron en puños sobre el mantel blanco. Él parecía querer voltear la mesa, gritar, afirmar su dominio físicamente, porque intelectualmente acababa de ser desarmado. ¿Quién eres tú? Nikolai susurró su voz áspera. El inglés se sintió torpe después de la poesía de su ruso. Soy su camarera, señor Petrov, Daisy dijo con la barbilla en alto. Mi nombre es Daisy y estaré revisando su mesa en breve. Ella dio media vuelta, sus movimientos precisos y militares. Ella se alejó de la mesa, sintiendo el calor de su mirada quemando un agujero entre sus omóplatos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus manos, escondidas en los pliegues de su delantal, temblaban tan violentamente que tuvo que apretarlas en puños. Ella lo había hecho. Ella había cruzado la línea. No había vuelta atrás ahora. La caminata de regreso a la estación de servicio se sintió como caminar bajo el agua. Los sentidos de Daisy estaban sobrecargados. Ella podía escuchar la sangre corriendo en sus oídos. Ella sabía con una certeza aterradora que probablemente acababa de perder su trabajo. La gente como Nikolai Petro no se tomaba la humillación a la ligera. Ellos no aplaudían el ingenio de las clases bajas. Ellos lo aplastaban. Ella llegó a la estación de servicio y agarró el mostrador de mármol frío, tratando de estabilizar su respiración. Bennett. El siseo vino detrás de ella. Era Henderson. Él se materializó de las sombras como un mal presagio, su rostro contraído por el estrés. Él no había escuchado la conversación, pero él había visto el lenguaje corporal. Él había visto a Nikolai Petro congelarse. Él había visto la interrupción en la atmósfera sagrada de la habitación obsidiana. ¿Qué hiciste? Henderson susurró agresivamente, arrinconándola contra la máquina de espresso. ¿Por qué el señor Petro te mira como si quisiera despellejarte viva? ¿Te equivocaste en la orden? Te dije término medio. La orden fue perfecta, señor Henderson, Daisy dijo, su voz temblando ligeramente. Ella trató de pasar junto a él, pero él bloqueó su camino. No me mientas, Henderson escupió. Lo vi dejar de comer, vi la expresión en su rostro. Lo ofendiste. Dios,
Sabía que no debería haberte dado esta sección. Eres demasiado tosca. No lo ofendí. Daisy dijo, un destello de su fuego anterior regresando. Simplemente respondí a una pregunta que él hizo. Tú no respondes preguntas. La voz de Henderson se elevó, quebrándose con pánico. Tú sirves, tú sonríes, tú desapareces. Ese es tu trabajo. Antes de que Daisy pudiera responder, una conmoción estalló en la mesa 4. No fue con grito, fue el sonido de cristal rompiéndose. Daisy y Henderson giraron la cabeza. Nikolai Petro se había levantado abruptamente, su silla rechinando contra el suelo de parqué. En su prisa, o quizás en su ira ciega, su mano había barrido la mesa, enviando su copa de champán de cristal por los aires. Se estrelló contra el suelo, enviando pedazos de vidrio y vino espumoso vintage caro, salpicando el impoluto mantel blanco y el suelo pulido. El restaurante quedó en silencio. Todas las cabezas giraron. Nikolai no miró el desorden. Él estaba mirando directamente a Daisy. Sus ojos estaban muy abiertos, maníacos. Él señaló con un dedo hacia ella al otro lado de la habitación. Tú, él bramó. Henderson se puso pálido. Él parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Oh Dios mío, él está furioso. Henderson no esperó una explicación. Él entró en modo de control de daños. Él agarró a Daisy por el brazo, sus dedos clavándose en su bíceps lo suficientemente fuerte como para magullar. Ven conmigo, él gruñó. Ahora. Él la arrastró por el suelo, tirando de ella hacia la mesa 4 como un cordero sacrificial. Se aclara la garganta. Daisy trató de soltar su brazo, pero su agarre era de hierro. Señor Petro, lo siento muchísimo. Henderson comenzó a disculparse antes de que incluso llegaran a la mesa. Él se inclinaba ligeramente mientras caminaba, una patética muestra de civismo. Por favor, perdone la torpeza del personal. Esto es inaceptable, absolutamente inaceptable. Ellos llegaron a la mesa. El desorden era extenso. El vino goteaba del borde de la mesa a la alfombra. Isabella había subido sus piernas, luciendo molesta porque sus zapatos podrían mojarse. Julian estaba observando la escena con una sonrisa torcida, disfrutando del espectáculo. Nikolai estaba allí respirando pesadamente. Él miró a Henderson, luego a Daisy. Ella, Henderson, tartamudeó, empujando a Daisy ligeramente hacia adelante. Ella es nueva, incompetente. Manejaré esto inmediatamente, señor Petro. Ella será retirada del salón. Yo invitaré toda la comida. Le traeré el Vintage 64 por cuenta de la casa. Henderson se volvió hacia Daisy, su rostro torciéndose en una máscara de furia justiciera. Disculpa, Bennett, disculpe al señor Petro por arruinar su noche y luego recoja sus cosas de su casillero. Ha terminado. Daisy sintió que el mundo se caía bajo sus pies. Despedida, así sin más. El dinero de la matrícula, la insulina, todo se disolvió frente a la cobardía de Henderson. Ella miró a Henderson, el asco subiendo por su garganta. Luego miró a Nikolai. El billonario la estaba observando. Él no estaba mirando el vino derramado. Él no estaba mirando a Henderson. Él estaba estudiando a Daisy con una intensidad que era inquietante. Él vio al gerente maltratándola. Él escuchó la palabra despedida. Daisy se enderezó su chaqueta. Ella liberó su brazo del agarre de Henderson con un tirón brusco. No me disculparé por su torpeza, señor Petrov. Ella dijo, su voz clara en la habitación silenciosa. Ella habló en inglés esta vez para que todos pudieran escuchar. Y no me disculparé por tener dignidad. Henderson jadeó. Sácala. Sal ahora. Espera. La sola palabra cortó a través de los gritos de Henderson como una cuchilla.
Vino de Nikolai. Nikolai Petro rodeó la mesa, crujiendo vidrios rotos bajo sus zapatos de cuero italianos. Él ignoró el vino empapando la pernera de su pantalón. Él caminó directamente hacia Daisy, invadiendo su espacio personal, elevándose sobre ella. Henderson cerró la boca, tembló. Él esperaba que Nikolai la golpeara, o quizás que exigiera seguridad, que la echara. Nikolai se inclinó, su rostro a pulgadas del de ella. Daisy podía oler el whisky caro y el persistente aroma a colonia. Ella no se inmutó. Ella sostuvo su mirada, sus ojos azules fijándose con los suyos helados. «Tú hablas ruso», Nikolai dijo suavemente en inglés. No era una pregunta. «Sí», Daisy respondió. «Dialecto de San Petersburgo», él murmuró. «Académico, casi arcaico. ¿Dónde lo aprendiste?» «Universidad de Columbia», Daisy dijo. «Estudios de posgrado y mi abuela». Nikolai la miró fijamente por un momento largo e incómodo. La ira en sus ojos estaba luchando con algo más. Conmoción, respeto, o quizás la realización de que por primera vez en años alguien realmente lo había visto, no la billetera, sino el hombre, y lo encontró deficiente. Él giró su cabeza lentamente para mirar a Henderson. «¿La estás despidiendo?», Nikolai preguntó, su voz engañosamente tranquila. Henderson asintió vigorosamente, pensando que se estaba alineando con el billonario. «Sí, señor, inmediatamente. Ella ha sido irrespetuosa. Ella ha...» «Cállate», Nikolai dijo. Él no lo gritó. Él simplemente lo dejó caer como un peso. La boca de Henderson se cerró de golpe con un clic audible. Nikolai se volvió hacia Daisy. La tensión en la habitación era tan densa que era sofocante. «¿Tú crees que eres mejor que yo?», Nikolai le dijo. «Porque lees libros, porque memorizas poesía». «Yo creo», Daisy dijo, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano, «que el carácter se define por cómo tratas a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Y por esa definición, señor Petro, usted es un hombre muy pobre». El insulto colgó en el aire. Julian Thorne rió de nuevo, una risa nerviosa. «Ella tiene agallas, Nico. Eso se lo concedo». La mandíbula de Nikolai se movió. Una vena palpitó en su sien. Él estaba al precipicio. Él podía destruirla. Él podía hacer una llamada telefónica y asegurar que ella nunca trabajara en esta ciudad de nuevo. Pero entonces la esquina de su boca se contrajo. «Traduce esto», Nikolai dijo, cambiando repentinamente al ruso, sus ojos brillando con un desafío. Daisy no dudó. «Quien no arriesga no bebe champán». Nikolai miró el vidrio destrozado y el cristal desperdiciado en el suelo. Él soltó una risa corta y aguda. No era un sonido feliz, pero ya no era enojado. Era el sonido de un hombre que acababa de ser golpeado en la cara y se dio cuenta de que todavía estaba de pie. «Henderson», Nikolai dijo, sin apartar la mirada de Daisy. «Sí, señor», el gerente chilló. «Si la despides», Nikolai dijo, su voz bajando a un gruñido bajo y amenazante, «compraré este edificio, desalojaré este restaurante y lo convertiré en un estacionamiento. ¿Entiende?» Henderson pareció como si le hubieran abofeteado con un pescado mojado. Él parpadeó rápidamente. Yo, disculpe». «¿Me escuchaste?», Nikolai dijo. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de crédito negra, del tipo hecha de titanio que no tenía límite. Él se la tendió a Daisy, no a Henderson. «Trae otra botella», Nikolai dijo a Daisy, «y trae una copa para ti». Daisy se quedó mirando la tarjeta. «Estoy de turno, señor. No puedo beber». «Estoy comprando tu turno», Nikolai replicó, su voz bajando. «Por la próxima hora,
Tú trabajas para mí, pero no como camarera. Considera esto una consulta. ¿Una consulta sobre qué? Sobre honestidad, Nicolai dijo. Él tomó su copa. Todos en esta mesa me mienten. Julian me dice que mis ideas son brillantes porque él quiere manejar mi cartera. Isabella me dice que soy divertido porque ella quiere estar en mi yate. Tú, él la señaló con un dedo. Tú eres la primera persona en 5 años en decirme que tengo un alma manchada en mi cara. Él levantó su copa. Por la honestidad. Daisy dudó. El aroma del champán subió a cítricos y flores blancas. Era un olor de un mundo del que ella estaba excluida, pero ella ya estaba sentada. La línea fue cruzada. Ella extendió su mano áspera y roja, agarrando el delicado tallo de la copa. Ella la levantó. Por la honestidad, ella susurró. Ella tomó un sorbo. Era exquisito. Sabía a luz de estrellas y hierro frío. Entonces, Nicolai dijo, bajando su copa, «Tú estudias los clásicos. ¿Quién es tu favorito?» Lermontov, Daisy dijo al instante. «Un héroe de nuestro tiempo. Se aclara la garganta». Nicolai levantó una ceja. Pechorin, el hombre superfluo, el cínico que destruye todo lo que toca porque él está aburrido. Él no está solo aburrido. Daisy lo corrigió. Se aclara la garganta, olvidándose de sí misma por un momento, cayendo en la pasión académica. Él es un producto de una sociedad que no tiene uso para sus talentos. Él se vuelve cruel porque no tiene una salida para su grandeza. Es una tragedia de potencial desperdiciado. Nicolai la miró fijamente. El ruido del restaurante pareció desvanecerse aún más. Una tragedia de potencial desperdiciado. Él repitió lentamente, haciendo rodar las palabras en su boca. Él miró sus manos, manos que movieron billones de dólares, manos que destruyeron compañías. ¿Y tú crees que yo soy Pechorin? Yo creo, Daisy dijo, encontrando su mirada, que usted está aburrido, señor Petro, y eso lo hace peligroso. Pero Pechorin murió solo en un viaje a Persia. No fue un final feliz. Julian estalló en carcajadas, rompiendo el hechizo. Jesús, Nico, ella te está psicoanalizando. Esto es oro, oro puro. Pero Nicolai no estaba riendo. Él estaba mirando a Daisy con una extraña intensidad, un hambre que no tenía nada que ver con comida o sexo. Era el hambre de un hombre que finalmente había encontrado un adversario con el que valía la pena jugar ajedrez. Quizás, Nicolai murmuró en ruso, para que solo ella pudiera escuchar. Quizás tengas razón. Pechorin era libre. ¿Y tú? ¿Eres libre, Daisy? Daisy miró su uniforme, al gerente observando desde las sombras, a la imagen mental de las facturas impagadas de su madre. No, ella respondió en ruso, nadie es libre. La hora se extendió, la botella de Ceylon se vació y otra fue ordenada, un vino tinto pesado y melancólico. Esta vez, un Cabernet Screaming Eagle. Daisy bebió con moderación, agudamente consciente de que necesitaba su ingenio. Nicolai, sin embargo, estaba bebiendo con un ritmo funcional y aterrador. Él no parecía borracho, él parecía afilar sus bordes, volviéndose más irregular. La conversación había cambiado de la literatura a la única cosa que a hombres como Nicolai y Julian realmente les importaba, el juego de la acumulación. Julian se estaba agitando. Él seguía revisando su reloj y mirando una tableta que había sacado de su maletín. La pantalla brillaba con texto denso. Nico, tenemos que firmar la adquisición de Chelyabinsk antes de la medianoche. Hora de Moscú. Julian insistió tocando la pantalla. El equipo legal envió el borrador final hace 1 hora. Es una transferencia estándar de derechos minerales.
Solo necesitamos tu firma digital. Nikolai agitó una mano con desdén. Está bien, y leí el resumen. Fírmalo. No has leído el adendum completo, Julian dijo, su voz tensa. Pero el resumen fue claro. Es un acuerdo limpio, bajo riesgo, alto rendimiento. Si esperamos, los inversores chinos se abalanzarán. Daisy los observó. Ella no sabía nada de alta finanza, de fusiones y adquisiciones, pero ella conocía el lenguaje corporal y ella vio algo en Julian Thorne que le puso los pelos de punta. Él estaba demasiado ansioso. Su pie golpeaba un ritmo rápido bajo la mesa. Él no era solo un subordinado tratando de hacer un trabajo. Él era un jugador tratando de cobrar antes de que el croupier notara las cartas marcadas. Muéstrame. Nikolai suspiró. Él tomó la tableta de Julian. El documento estaba en ruso, ruso legal, una espesa e impenetrable maraña de jerga burocrática, voz pasiva y terminología arcaica. Incluso los hablantes nativos luchaban con ello. Nikolai lo escaneó, sus ojos moviéndose rápido, demasiado rápido. Él estaba ojeando. Él era arrogante y estaba ligeramente intoxicado. Bien, Nikolai gruñó. Él levantó su dedo para presionar el botón de aprobar. Daisy sintió un tirón en su estómago. Era irracional. No era asunto suyo. Si Nikolai Petro perdía millones, era justicia kármica. Pero el recuerdo de Lermontov, de la discusión sobre el potencial desperdiciado permanecía, y más que eso, ella odiaba ser invisible. Ella odiaba la suposición de que ella era demasiado estúpida para entender su mundo. ¿Puedo? Daisy preguntó. Su voz era suave, pero detuvo el dedo de Nikolai a milímetros de la pantalla. Julian giró la cabeza hacia ella. Disculpa. Estos son datos corporativos confidenciales. Eres una camarera. Cíñete a servir el vino. Él lo está leyendo demasiado rápido. Daisy dijo a Nikolai, ignorando a Julian. Y usted está cansado. El ruso legal es complicado. Un sufijo puede cambiar la responsabilidad de una cláusula entera. Nikolai la miró, luego a la tableta, luego de vuelta a ella. Él extendió el dispositivo. Léelo, él desafió. Nico, Julian protestó, su rostro enrojecido. ¿Estás loco? Estás mostrando documentos sensibles aún a un civil. Esto es una violación de los protocolos de NDA. No me importa, Nikolai dijo. Léelo, Daisy. Dime qué me perdí. Daisy tomó la pesada tableta. Sus ojos se ajustaron al brillo. Ella comenzó a leer. Era un texto difícil, obligaciones, subcláusulas, indemnización. Pero Daisy había pasado 3 años traduciendo escrituras de tierras del siglo XIX para su tesis. Ella conocía el ritmo de la ofuscación burocrática. Ella sabía cómo los funcionarios rusos escondían el cuchillo dentro del ramo. Ella leyó la primera página, estándar. Ella leyó la segunda, estándar. Luego, en la tercera página, en una subsección sobre responsabilidades de remediación ambiental, ella se detuvo. Su dedo se cernió sobre un párrafo. La sintaxis era retorcida, una oración que corría por 6 líneas sin una pausa. Julian, ella dijo, sin levantar la vista. ¿Mencionó el resumen la cláusula retroactiva de degradación histórica? Julian se congeló. Él tomó un sorbo de su whisky, su mano temblando ligeramente. ¿El qué? Es un texto estándar. No, Daisy dijo. Ella miró a Nikolai. No es estándar la forma en que esto está escrito. Ella cambió al ruso para ser precisa. Aquí dice que usted acepta la responsabilidad no solo por daños futuros, sino por todos los daños ambientales causados por el propietario anterior desde 1990. Ella hizo una pausa, dejándolo asimilar. Esta mina está en Chelyabinsk. Ella continuó en inglés.
una de las regiones más contaminadas de la Tierra. Si usted firma esto, no solo está comprando una mina, está comprando 3 décadas de limpieza de residuos tóxicos. El costo no sería millones, serían billones. Esto llevaría a la quiebra a esta subsidiaria. El silencio en la mesa fue absoluto. Fue más pesado que el silencio después del vaso caído. Nikolai giró lentamente su cabeza para mirar a Julian. El depredador había regresado. El alcohol pareció evaporarse de su sistema, dejando solo rabia fría y dura. Julian, Nikolai dijo suavemente, ¿es esto cierto? Yo, yo confié en el equipo legal. Julian tartamudeó, sudor brotando en su labio superior. Yo no, la traducción podría ser ambigua. No es ambigua, Daisy interrumpió, su voz firme. La gramática es caso instrumental. Responsabilidad total es explícito. Nikolai miró la tableta en las manos de Daisy. Luego miró a su amigo y socio de negocios. Me pusiste en corto, Nikolai susurró. La realización lo golpeó. Apostaste contra el acuerdo. Querías que lo firmara para que las acciones cayeran cuando las responsabilidades golpearan. Ibas a vender en corto las acciones. Julian se levantó, su silla raspando ruidosamente. Esto es ridículo. No voy a escuchar a una camarera interpretar una ley internacional compleja. Me voy. Siéntate, Nikolai rugió. El sonido fue aterrador. No fue el grito de un comensal, fue la orden de un oligarca. Julian se sentó. Él parecía un globo desinflado. Nikolai tomó la tableta de vuelta de Daisy. Él miró la cláusula que ella había señalado. Él no la leyó. Él confió en ella. Él canceló la transacción con un violento empujón de su dedo. Él colocó la tableta en la mesa y se volvió hacia Daisy. Por primera vez en toda la noche, no había burla en sus ojos. No había arrogancia. Había miedo. El miedo de un hombre que se dio cuenta de que casi se había precipitado por un acantilado, y la única persona que lo había detenido era la persona a la que había insultado durante 2 horas. Acabas de salvarme, Nikolai dijo, su voz llena de asombro. Acabas de salvarme $400 millones. Daisy se sintió agotada. La adrenalina se estaba desvaneciendo. Ella solo quería ir a casa. No lo hice por usted, ella dijo en voz baja. Lo hice porque odio la mala gramática. Ella se puso de pie. El turno había terminado técnicamente. Tengo que irme, señor Petro. Mi madre necesita su medicina. Ella comenzó a alejarse, dejando al billonario, a la modelo y al banquero traidor sentados en los restos de su noche. Espera, Nikolai llamó. Daisy se detuvo. Ella no se dio la vuelta. No vengas a trabajar mañana, Nikolai dijo. El corazón de Daisy se encogió. ¿La estaba despidiendo de todos modos? Por despecho porque ella lo vio débil. ¿Por qué? Ella preguntó, su voz pequeña. ¿Por qué? Nikolai dijo, y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. Estás sobrecualificada, y porque tengo una vacante para traductora. El salario es negociable, pero te aseguro que paga más que servir bistec. Daisy se dio la vuelta. Nikolai estaba de pie ahora. Él levantó su copa de vino tinto oscuro. Hasta mañana, Daisy, él dijo. Hasta mañana, Daisy. Daisy lo miró. Ella miró a Henderson asomándose desde la cocina. Ella miró el lujo que la rodeaba. Hasta mañana, Nikolai, ella respondió. Ella salió de la habitación obsidiana, dejando las pesadas puertas de cristal balanceándose detrás de ella. Ella entró al ascensor de servicio, presionó el botón para la planta baja, y cuando las puertas se cerraron, ella finalmente se permitió sonreír. El ratón no solo había rugido, el ratón había tomado el control de la casa.
El viaje en metro de regreso a Queens fue una transición abrupta. Solo una hora antes, Daisy había estado bebiendo un champán vintage que costaba más que los cheques de discapacidad anuales de su madre. Ahora estaba apretada entre un trabajador de la construcción cansado y un adolescente escuchando música a todo volumen, las luces fluorescentes del tren parpadeando sobre su cabeza. Cuando ella abrió la puerta de su pequeño apartamento en la planta baja, el olor a radiadores viejos y cola hervido la golpeó. El olor a pobreza. Su madre, Catherine, estaba dormida en el sillón reclinable, su respiración superficial. Una pila de sobres con cartas rojas estaba en el mostrador de la cocina. Avisos finales. Daisy tocó la tarjeta de presentación de titanio en su bolsillo. Se sentía cálida, como un talismán. Se aclara la garganta, o quizás oro de tontos. Ella no durmió esa noche. Ella se acostó en la cama, mirando las manchas de agua en el techo, reviviendo la escena. ¿Realmente había humillado a un billonario? ¿Realmente le había ofrecido un trabajo? A la fría luz de las 4:50 a.m., los eventos en la habitación obsidiana se sintieron como un sueño febril. Se aclara la garganta. Hombres como Nikolai Petro no contrataban camareras para dirigir sus imperios. Ellos sobrios se daban cuenta de que habían sido momentáneamente encantados por una novedad y seguían adelante. Para las 8:00 a.m., la duda se había solidificado en una pesada piedra en su estómago. Ella decidió que no iría. Ella no podía soportar la humillación de ser rechazada por la seguridad, de escuchar a Nikolai reír y decir, «Era una broma, ratoncito». Luego, a las 8:15 a.m., hubo un golpe en la puerta. No era un mensajero, era un hombre con un traje negro y un auricular. «¿Daisy Bennett?», él preguntó. Él no parecía pertenecer a Queens. «Sí, el señor Petrov envió un coche. Él la espera para la reunión informativa de las 9:00 a.m. Daisy miró su atuendo, unos pantalones deportivos gastados y una camiseta. «Yo no estoy vestida. No pensé que fuera en serio». El conductor revisó su reloj. «Tiene 10 minutos, señorita Bennett. Al señor Petro no le gusta esperar». El viaje a la Torre Sterling fue silencioso. Daisy se sentó en la parte trasera del Maybach, viendo la ciudad pasar borrosa. Ella se había puesto su único traje de entrevista, un conjunto azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para sus presentaciones de posgrado. Estaba limpio, pero el corte era anticuado. Cuando ella llegó a las oficinas del ático de Petro Holdings, la atmósfera era completamente diferente a la del restaurante. Aquí el aire crepitaba con comercio de alto riesgo. Los teléfonos sonaban, los analistas gritaban a través de filas de monitores y las paredes estaban forradas con arte abstracto que parecía agresivo y caro. La recepcionista no preguntó su nombre. Ella simplemente señaló las puertas dobles de roble al final del pasillo. «Él está en la sala de juntas». Daisy caminó por el pasillo. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero ella recordó la sensación de la copa de champán en su mano. Por la honestidad, ella empujó las puertas para abrirlas. La sala de juntas era enorme. Una larga mesa de mármol negro dominaba el espacio. Nikolai se sentó a la cabecera luciendo impecablemente fresco como si no hubiera consumido 3 botellas de vino la noche anterior. Pero él no estaba solo. Julian Thorne estaba allí, pero Julian no estaba sentado. Él estaba de pie, luciendo pálido y despeinado, flanqueado por 2 agentes de seguridad corporativa y una mujer que parecía abogada. Nikolai levantó la vista cuando Daisy entró. Su expresión era ilegible. «Ah», Nikolai dijo, su voz resonando en la gran habitación. «La experta en sintaxis llega».
Él hizo un gesto a una silla junto a él. Siéntate, Daisy. Daisy se sentó. Ella evitó mirar a Julian, cuyos ojos estaban quemando agujeros en el suelo. Estábamos justo discutiendo el contrato de Chelyabinsk, Nikolai dijo, su tono conversacional. Parece que mi equipo legal ha confirmado su traducción. La cláusula de responsabilidad estaba, de hecho, enterrada en el adendum. Un error administrativo, según el señor Thorne. Fue un error, Nico, Julian suplicó, su voz quebrándose. Juro que no lo vi. ¿No lo viste? Nikolai repitió. Pero una camarera leyendo al revés en un restaurante tenuemente iluminado después de trabajar un turno de 10 horas lo vio. Nikolai se levantó y caminó hacia Julian. El silencio en la habitación era aterrador. No tolero la incompetencia, Julian, pero ciertamente no tolero la traición. Estabas vendiendo las acciones en corto. Encontramos las órdenes de comercio esta mañana. Julian se desplomó. La lucha se le fue. Sáquenlo de aquí, Nikolai dijo a los guardias de seguridad. Y llamen a la SEC. Quiero que sea procesado por uso de información privilegiada. Mientras Julian era arrastrado, él no miró a Nikolai. Él miró a Daisy. Ya no había odio en sus ojos, solo conmoción. Él había sido derribado por la persona a la que no había considerado digna de contacto visual. Cuando las puertas se cerraron, Nikolai exhaló. Él se volvió hacia Daisy. La intensidad de tiburón se suavizó solo una fracción. Salvaste a la compañía $400 millones anoche, él dijo. Se lo dije, Daisy respondió, su voz firme. Simplemente odio la mala gramática. Nikolai rió entre dientes. Él tomó una carpeta de la mesa y la deslizó hacia ella. Esta no es una oferta de trabajo para una traductora, él dijo. Daisy abrió la carpeta. Era un contrato de empleo. El título en la parte superior decía Analista Senior de Relaciones Internacionales. Sus ojos se desplazaron hacia la cifra del salario. Ella se detuvo. Ella parpadeó. Era más dinero del que su madre habría ganado en 10 vidas. Era suficiente para los mejores médicos. Era suficiente para una casa con jardín. Era suficiente para ser libre. No puedo aceptar esto, Daisy dijo en voz baja. Nikolai frunció el ceño. ¿Es el salario insuficiente? No, Daisy dijo, es demasiado. No tengo experiencia en finanzas. Tengo un título en literatura eslava. Soy una camarera. La gente dirá que. Nikolai interrumpió. Que te acostaste para llegar a la cima. Que hablen. Yo no contrato por puntos de currículum, Daisy. Contrato por carácter. Contrato a la persona que tiene el coraje de decirme la verdad cuando todos los demás están mintiendo para mantener sus bonificaciones. Él se inclinó, colocando sus manos sobre la mesa de mármol. Tienes una mente aguda. Entiendes la cultura, lo que significa que entiendes a las personas. Puedo enseñarte finanzas en 6 meses. No puedo enseñarte integridad. Eso o la tienes o no la tienes. Daisy miró el contrato. Ella pensó en los sobres rojos en su mostrador. Ella pensó en el señor Henderson, chasqueándole los dedos. Tengo condiciones, Daisy dijo. Nikolai levantó una ceja. ¿Estás negociando? Bien. Necesito beneficios médicos completos efectivos inmediatamente para mi madre. Sin periodo de espera. Hecho. Y necesito terminar mi maestría. Clases nocturnas. Pagaré la matrícula, Nikolai dijo. Considera que es desarrollo profesional. Y una cosa más, Daisy dijo. Nómbrala. Quiero cenar en la habitación obsidiana esta noche. Y quiero la misma mesa. Nikolai sonrió. Era una sonrisa genuina esta vez, una que llegó a sus ojos. Te recojo a las 8,
Un año después, la lluvia caía sobre Manhattan de nuevo, pero dentro de la habitación obsidiana estaba cálido y dorado. Daisy Bennett se sentó en la mesa 4. Ella no llevaba poliéster. Ella llevaba un blazer crema a medida que inspiraba respeto. Ella sostenía un vaso de agua mineral, revisando un informe sobre el clima geopolítico en Europa del Este. Su agua con gas, señorita Bennett. Daisy levantó la vista. Una joven camarera, luciendo aterrorizada y exhausta, estaba colocando el vaso con manos temblorosas. Ella tenía una mancha de harina en su delantal. Daisy sonrió. Ella se vio a sí misma en los ojos de la chica. El miedo, el agotamiento, la esperanza. Gracias, Daisy dijo. Ella cerró su carpeta. ¿Cuál es su nombre? Emily, señorita. Bueno, Emily. Daisy dijo, respira. Estás haciendo un gran trabajo y asegúrate de revisar la añada del Cabernet para la mesa 7. El gerente mezcló las cajas antes. La chica la miró aturdida por la amabilidad. Gracias, muchas gracias. Nikolai Petro se deslizó en el asiento frente a Daisy. Él parecía cansado pero feliz. Él puso una mano sobre la de ella en la mesa. ¿Listo para la reunión de fusión? Él preguntó. Siempre. Daisy respondió. Ella miró por la ventana las luces de la ciudad. Ella ya no era un ratón. Ella no era un fantasma. Ella era Daisy Bennett. Y ella había reescrito su propia historia, una oración a la vez. Dicen que el carácter es quién eres cuando nadie está mirando. Pero a veces el carácter es quién eres cuando la persona más poderosa en la habitación está mirando y tú te niegas a ser pequeña. Daisy Bennett no solo cambió su cuenta bancaria esa noche, ella cambió la definición de poder en una habitación llena de gente que pensaba que poseía el mundo. Ella demostró que la dignidad es una moneda más valiosa que el oro y que a veces la voz más tranquila en la habitación es la única que vale la pena escuchar. Nikolai Petro aprendió que nunca sabes quién tiene las llaves de tu salvación. Podría ser la persona que te sirve el agua. A todos. Si esta historia te dio escalofríos o si alguna vez te sentiste subestimado y quisiste demostrar al mundo que estaba equivocado, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Realmente ayuda al canal. Y quiero saber qué habrías hecho en el lugar de Daisy. ¿Te habrías quedado en silencio o habrías hablado? Déjame saber en los comentarios de abajo. Leo cada uno. No olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una historia que trae el drama de la vida real directamente a tu pantalla. Nos vemos en el próximo.